Buenos días, son las 5:30 de la mañana. Iniciamos con las imágenes de miles de migrantes que intentaban llegar desde Marruecos a territorio español en medio del fuerte operativo de seguridad desplegado para impedirlo. Según el Ministerio del Interior de España, en las últimas horas, más de 40.000 migrantes lograron cruzar la frontera. Las autoridades marroquíes desplegaron camiones con cañones de agua y reforzaron la seguridad en los pasos fronterizos, rechazando repetidamente a los migrantes que intentaban acercarse. En inmediaciones de la zona quedaron los restos calcinados de un bus y 7 vehículos más, como resultado de los enfrentamientos entre las autoridades y la multitud. Muchos migrantes se desplazaron a través de los senderos de montaña para evitar los controles de las autoridades y 19 personas lamentablemente han muerto en el intento por ingresar a territorio allí en España. Más de 40.000 migrantes llegaron desde Marruecos a España al enclave de Ceuta en las últimas horas. 25.000 han retornado según el Ministerio del Interior de España. 34 personas han muerto en su intento por llegar a ese país. Miles comenzaron a regresar a territorio marroquí por el mismo punto por el que entraron. Soldados españoles están ayudando a la mayoría de jóvenes a regresar a su país. Vuelven por agua o cruzan por tierra. El gobierno español envió al ejército para garantizar la seguridad en medio de la emergencia humanitaria que deja varios muertos entre quienes buscaron llegar nadando. Otros siguen llegando. Del otro lado, en Marruecos, anoche cientos se agolparon para emprender la travesía. Las autoridades marroquíes desplegaron camiones con cañones de agua y reforzaron la seguridad en los pasos fronterizos. Restos calcinados de un bus y 7 vehículos más son el resultado de los enfrentamientos entre las autoridades y la multitud. Muchos migrantes se desplazaron a través de los senderos de montaña para evitar los controles de las autoridades. Unas 400 personas lograron llegar anoche a Melilla, el otro enclave español. El presidente del gobierno de ese país, Pedro Sánchez, viajó a Ceuta, donde se reunió con las autoridades. En una conferencia pública rechazó lo sucedido. El gobierno de España está con la ciudad de Ceuta y que nos hacemos cargo del estado emocional, de la situación de angustia que están viviendo durante estas últimas horas, en especial desde el día de ayer. En segundo lugar, definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible. Paralelamente surge una crisis diplomática. Italia, a través de su primera ministra, Giorgia Meloni, aseguró que podría suspender el acuerdo Schengen con España tras los cruces de migrantes. Finlandia apoyó esta iniciativa. Es un gusto para mí saludar a nuestra compañera analista internacional, María Teresa Aya. Mi querida Teresita, buenos días. Alejita, muy buenos días y gracias por la invitación. No, nosotros somos los agradecidos porque sin duda alguna siempre tus intervenciones, Teresita, nos ayudan a ampliar el espectro frente a las noticias que registramos en el mundo. Y ayer, con especial asombro, registramos una llegada masiva. Es que las imágenes eran realmente impactantes. Fueron más de 50.000 personas las que llegaron a Ceuta, territorio español enclavado en el continente africano. ¿Lo dije bien? ¿Lo describí bien? Muy bien. Perfecto. Hagamos de pronto, creo que una breve recapitulación de lo que ocurrió para las personas que no están anuentes al desarrollo de esa noticia, Tere. Aquí estamos hablando de la única frontera terrestre que tiene la Unión Europea en África, que se llama Ceuta. Y es que España tiene territorios españoles enclavados, como decías, Alejita, dentro del continente europeo. Y estos están en Marruecos. Y esto estamos hablando de una historia de más de 5 siglos. El caso es que esos territorios españoles son, por ser España, el Reino de España, parte del acuerdo Schengen y parte de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea tiene territorios dentro del continente africano. Marruecos. En Marruecos, en este momento, hay una crisis económica muy grande, una crisis que afecta sobre todo a los jóvenes, cuento Alejita,
que están buscando oportunidades y decidieron, esto ya se había dado en el año 21, decidieron cruzar de forma masiva la frontera. ¿Por qué de forma masiva? Porque si la cruzan de forma masiva se la están jugando a que son pocos los efectivos que están al otro lado que los van a poder parar y frenar. Entonces los números hacen la fuerza. Y no solamente la cruzaron por tierra, tumbando vallas y eso, sino que la gran mayoría lo hizo por mar. Y acá lo importante de tener en cuenta cuando hablo de mar es que no estamos hablando de esas historias que uno oye de la balsa que llegó al Mediterráneo y se hundieron y murieron todos, o del gran nadador que nadó. La diferencia entre Gibraltar, que si bien es británico, hoy es espacio Schengen por un acuerdo hace 15 días. Entonces, entre Gibraltar y Eso África no entró en el hay Brexit. 15 kilómetros. No, precisamente lo negociaron a raíz del Brexit, entonces ahora ese es espacio Schengen. Y entre ese espacio Schengen y África hay 15 kilómetros. Uno diría, un buen nadador, mar abierto, un buen nadador se lanza y se tira si ve la oportunidad. Aquí no estamos hablando de nadar el mar abierto, no estamos hablando del barco que se hunde. La gente masivamente tratando de sobrepasar los guardias fronterizos y si no, caminan hasta la frontera, se lanzan al mar, como se metería uno al mar, y ellos lo llaman un espigón, es la palabra que uno ve en las noticias. Nosotros le decimos un rompeolas. Un rompeolas que avanza 145 metros en el mar, entonces ellos nadan bordeando ese rompeolas, le dan la vuelta y se devuelven bordeando el rompeolas para llegar a la costa y ya están en territorio Schengen. Y eso lo están haciendo masivamente. Como bien ilustran las imágenes que les estamos compartiendo a ustedes a través de nuestra señal de noticias Caracol en vivo, 50.000, alrededor de 50.000 personas llegaron ayer en esas condiciones, escalaron roca, nadaron. Miren, aquí ya había caído la noche, había llegado la noche y seguían llegando migrantes. Teresita, que usted hacía ya alusión a su lectura de lo que puede haber detrás de esto, y es que todas las personas que llegaron, en su inmensa mayoría, eran jóvenes. También llegaron algunas familias con niños de brazos que, Dios mío, pero miren la situación que se originó. Hoy la noticia ya es que casi en su totalidad, más de 40.000 migrantes que llegaron han sido devueltos a territorio marroquí. Y han sido devueltos no necesariamente de una buena manera. Han sido devueltos porque los españoles en este territorio de Ceuta, que es español, repito, los recibió, y voy a citar lo que estaba leyendo esta mañana, los recibieron a pedradas y con pistola en la mano. Es decir, ustedes aquí no los queremos, váyanse. Y fue tan dramática la situación que vemos que hubo quema de carros, que estos marroquíes casi que de moto propio, a pesar de tener unas raciones muy fuertes para ir a España, se devolvieron y ya se han devuelto gran parte de ellos, porque es que no fueron bien recibidos, no fue, bueno, usted está acá, ya pisó territorio español, hablemos de asilo, hablemos, no, piedras decían ellos y pistolas en mano. Entonces muchos de ellos se devolvieron. ¿Ceuta cuántos habitantes tiene? Ceuta tiene cerca de 90.000 habitantes, 87.000 y pico, cerca de 90.000 habitantes. Recibieron en 3 días el equivalente al 3% de su población en 3 días. Es un territorio, esto es interesante, Alejita, es un territorio de 19 kilómetros cuadrados. Para ponerlo en contexto nuestro, estamos hablando, a ver, tú que conoces muy bien, es el tamaño de Itagüí. Itagüí es un municipio del Valle de Aburrá, en Antioquia, pero sí, entonces pongámoslo... Todo Ceuta es del tamaño de Itagüí o de Soacha para quienes viven en Cundinamarca. Para quienes viven con 90.000 habitantes que recibieron el 3% de su población en 3 días. ¿Ya había un registro de una situación igual a esta? Durante la pandemia, los meses que siguieron a la pandemia en el 2021, pero es algo que se da de manera paulatina. Mira, ahí vemos el mapa y vemos que puede haber 15 kilómetros si uno nadara por mar abierto, pero eso es muy complicado. Pero ya en Ceuta, que es esa parte blanca que vemos en la esquina derecha abajo del mapa. Si quitamos por favor el banner donde dice que es el enclave español de Ceuta, nosotros vamos a poder apreciar muchísimo mejor esa esquinita. Partan la pantalla en 4 partes y en la esquina inferior derecha ustedes van a ver territorio blanco. Exacto, un territorio blanco, y ahí van a ver que dice Ceuta. Ahora sí, Teresita, síganos. Y si vemos ahí donde dice Barrio del Príncipe, sí, vemos esa línea puntuada, es la frontera entre África y España. Wow.
A la derecha de esa línea es España y donde dice Barrio del Príncipe es donde está ese rompeolas, ese tajamar que sale y es frontera marítima y que la gente nada alrededor del tajamar para salir de Marruecos y entrar a España. Teresita, esto ya también ha tenido una trascendencia particular en la comunidad europea. Varios países ya han salido a poner bandera roja y a reforzar sus fronteras y a extremar los controles en la migración. Italia es de los países más afectados por esta migración que se da de África por el Mediterráneo hacia la Unión Europea. Y ahí sí estamos hablando de lanchas, Alejita. Sí, y es claro. que Italia tiene 2 islas, que son Lampedusa. Lampedusa es una isla muy cerca a Túnez, en África, a donde llegan numerosas lanchas al año, y es una isla que tiene hoy en día más migrantes indocumentados que habitantes. Es italiana y tiene un problema gigantesco de migración. Ha sido uno de los destinos, tanto el primer destino del Papa Francisco en su momento, y ya el Papa León XIV también lo visitó para hablar del drama de la migración en Europa. Y Sicilia, que es otro lugar a donde llegan también de Túnez y de África. Estas rutas del Mediterráneo son parte de las rutas de la muerte de los migrantes, porque muere muchísima gente, cerca de 3.000 al año, en solo el Mediterráneo tratando de llegar a Europa. Italia es el mayor afectado, el principal afectado. Y ya Giorgia Meloni, viendo lo que estaba pasando en España y previendo que esta gente podría cruzar a Lampedusa o a Italia, ya estando en España, suspendió los privilegios Schengen de España temporalmente, pero eso ya es muy diciente de cómo Europa está viendo esta crisis. Expliquémosle a la gente cuáles son los privilegios Schengen, porque no todos los usuarios saben exactamente de qué constan. Muy buena pregunta. Los privilegios Schengen, Alejita, se firmaron hace casi 30 años y quiere decir que si yo soy ciudadano de uno de los 20 países de la Unión Europea, puedo vivir, trabajar, estudiar, moverme sin ningún control fronterizo por el resto de los países. Es decir, yo puedo estar en España precisamente y simplemente irme a estudiar a Francia y me subo en un tren y me voy y nadie me va a decir nada. Nadie me va a pedir un solo papel. Italia, al suspenderlos, está diciendo, usted va a entrar a mi país, muéstreme un pasaporte, sí, muéstreme documentos de identidad en la frontera y dígame a qué viene. Entonces, es una traba más que se le pone al migrante que cree que al llegar a cualquier país de la Unión Europea ya se puede mover claro, sin ningún obstáculo por toda la Unión Europea. No, pero es que mire, esta cantidad de personas buscando una oportunidad en otros territorios, sin duda alguna, se convierte en un problema de talla mayor para cualquier gobierno. Pues bueno, lo cierto es que 47.000 de alrededor de estas 50.000 personas que llegaron ayer a ese enclave español de Ceuta ya han retornado a territorio marroquí. Esta historia no ha terminado, se seguirá escribiendo, ¿cierto, Teresita? Sí, y si vemos rápidamente, Alejita, son gente joven que está buscando ese drama que yo lo llamo el drama global del momento, el primer empleo. España enfrenta la peor crisis migratoria de su historia, que deja ya 57 muertos que intentaron cruzar desde Marruecos a Ceuta, el enclave español en territorio africano. Pero hoy, 48.300 de los casi 60.000 migrantes que lograron llegar en un solo día ya retornaron a Marruecos. Y mucha atención que hace pocos minutos Italia, que ha estado fustigando al gobierno español por su falta de controles, anunció medidas unilaterales para fortalecer la vigilancia en sus fronteras y los controles especialmente a los no europeos. Miles de migrantes comenzaron a regresar a territorio marroquí por el mismo punto por el que entraron. Soldados españoles están ayudando a la mayoría de jóvenes a regresar a su país. Vuelven por agua o cruzan por tierra. El gobierno español envió al ejército para garantizar la seguridad en medio de la emergencia humanitaria que deja varios muertos entre quienes buscaron llegar nadando. Otros siguen llegando y no quieren regresarse. Primero vuelvo a Marruecos y ahora todo lo cambio. Quiero dormir aquí y hasta quiero ir a España. Se acabó el rollo, no puedo volver a Marruecos. Ya está, no quiero. Del otro lado, en Marruecos, anoche cientos se agolparon para emprender la travesía. Las autoridades marroquíes desplegaron camiones con cañones de agua y reforzaron la seguridad en los pasos fronterizos.
Restos calcinados de un bus y 7 vehículos más son el resultado de los enfrentamientos entre las autoridades y la multitud. Muchos migrantes se desplazaron a través de los senderos de montaña para evitar los controles de las autoridades. Unas 400 personas lograron llegar anoche al otro enclave de España, a Melilla. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, viajó a Ceuta. A su llegada fue abucheado y recibió insultos. Se reunió con las autoridades. En una conferencia pública rechazó lo sucedido. El gobierno de España está con la ciudad de Ceuta y que nos hacemos cargo del estado emocional, de la situación de angustia que están viviendo durante estas últimas horas, en especial desde el día de ayer. En segundo lugar, definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena. Paralelamente surgió una crisis diplomática. Italia suspendió el acuerdo Schengen con España tras los cruces de migrantes. Y de este lado del mundo, el presidente Trump aseguró que lo que ocurre en Ceuta es resultado de la política migratoria española. No solo en Ceuta, ahora también en Melilla. Los dos enclaves españoles en territorio africano tuvieron una noche de caos tras la avalancha de migrantes que logró ingresar desde Marruecos. Pero, ¿qué está pasando hoy? Paloma Coleto, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos cuenta desde Ceuta. Muy buenas tardes. La última hora en la frontera de Ceuta, la frontera de España con Marruecos, de Europa con Marruecos, sigue siendo tremendamente crítica. Las personas que están entrando no cesan de hacerlo, aunque sí se ve como algunas están retornando. Marruecos abrió ayer la frontera, quitó a todos los gendarmes dieron puertas abiertas para que aquellas personas que quisiesen pudiesen pasar a la ciudad autónoma. Una ciudad autónoma de 19 kilómetros cuadrados y con 85.000 habitantes. Ahora mismo la situación, según las cifras oficiales, la situación de las personas que han entrado asciende hasta 60.000 personas, de los cuales unos 10.000 podrían ser menores, niños y niñas acompañados o no acompañados. Esta cifra la aporta Save the Children, una organización humanitaria que trabaja por el control de los derechos humanos de estos niños y niñas. Ahora mismo y desde esta mañana podemos observar también el retorno de cientos de personas hacia su país después de pasar toda la noche a la intemperie, no tener agua, comida o un lugar seguro para pernoctar. La ciudad, lo que es el centro de la ciudad y así como los barrios, se encuentra en una situación tremendamente de colapso, ya que los supermercados, las cafeterías, así como todos los comercios se encuentran cerrados no solamente para las personas que han entrado a la ciudad, sino también para los propios habitantes de la ciudad autónoma. De hecho, se puede comprobar cómo está el ejército en la calle, así como todos los operativos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, también Policía Local, Protección Civil y organizaciones humanitarias como SAMU, Cruz Roja, Save the Children o Andalucía Acoge. Desde Ceuta, España, Paloma Coleto, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Paloma, gracias. Pero estos cruces ilegales por mar no son como los que ocurren en otros puntos del Mediterráneo. Para entender mejor qué es lo que ocurre, estamos con María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol. Teresita, ¿cómo es ese paso fronterizo y además el trayecto que tienen que hacer los migrantes? Margarita, efectivamente, este cruce que estamos viendo en Ceuta, esta crisis, pone la lupa sobre un fenómeno que no es nuevo, el paso de ilegales de África a Europa, pero a diferencia de otros que se darían por mar abierto, por ejemplo, si estamos hablando de Marruecos, cruzar a España por el punto más angosto de este canal, que son 15 kilómetros, implica nadar por mar abierto o cruzar a través de embarcaciones muy precarias, lo cual es altamente riesgoso. Aquí estamos hablando de un fenómeno distinto. No es esto, no es que se estén echando a nadar ese espacio. De ninguna manera. Están cruzando por tierra, caminan desde su casa en Marruecos, caminan hasta la frontera, que es el espigón del Tarajal, nosotros diríamos tajamar o rompeolas. Cuando llegan a ese rompeolas, se meten al mar, nadan 145 metros que tiene esa, llamémosla frontera marina, nadan bordeando ese tajamar, regresan por el otro lado y ahí ya están en costas españolas. Sigue siendo algo muy riesgoso, Margarita. Claro, porque estamos hablando todavía de territorio
territorio africano, no están cruzando el mar hacia Europa. Pero este es solo uno de los pasos o de las rutas para tratar de llegar a territorio europeo desde África. ¿Cuáles son los otros puntos críticos? Tenemos varias rutas que van de África a Europa. Al lado occidental salen sobre todo de Senegal y llegan a Canarias. Pero si yo me voy hacia el lado más oriental, tenemos migrantes que salen de Europa, de África del Norte y llegan a Grecia y de ahí, por ejemplo, a Bulgaria. El más peligroso y el más importante son las rutas centrales, que salen en su mayoría de Túnez y de Libia y llegan a Malta y también a las islas italianas de Lampedusa y Sicilia. Lampedusa es más, esta isla se ha convertido en el ícono de los migrantes ilegales a Europa, una isla que tiene más migrantes que habitantes y que fue, les cuento, la primera que visitó Francisco I en su primer viaje y ya también León XIV para poner la lupa sobre este fenómeno tan complicado y también tan arriesgado de la migración africana a Europa. Y también porque es un fenómeno que le toca directamente, es por eso que estamos viendo al gobierno italiano de Giorgia Meloni opinar y meterse en esta crisis que está ocurriendo en este momento. Pero estas rutas son tan peligrosas que están entre las que se denominan las rutas de la muerte de la migración. ¿Por qué? Porque al atravesar el mar abierto, tenemos que, por ejemplo, en esa ruta central que va de Túnez a Lampedusa, Sicilia, Italia, se calcula, según la OIM, que mueren cerca de 3.000 personas al año. Y esta es una cifra que para este año, llevamos 6 meses y van 1.600 muertos, puede que crezca. Es una ruta muy peligrosa, son embarcaciones muy precarias y muchas veces hasta tratan de nadar. Teresita, gracias. Parte de las razones por las cuales esta crisis que enfrenta España tiene que ver con toda Europa.